El entrenamiento de la fuerza con la carga óptima o de máxima potencia del ejercicio en cuestión sigue despertando mucho interés entre investigadores y entrenadores. Cree que programar el entrenamiento con esa carga, tomando los vatios de potencia producidos como referencia, es el camino más eficaz para obtener el mejor rendimiento. ¿Qué inconvenientes o ventajas puede tener tomar la potencia como indicador de carga frente al uso de la velocidad? Bueno, la potencia también hay que entenderla bien. La potencia nunca ha sido y nunca será un determinante de rendimiento. La potencia es el propio rendimiento. Es decir, el determinante de rendimiento es la fuerza que aplicas en una acción determinada, ¿no? Por tanto, la potencia nunca es lo importante. Lo importante es la velocidad a la que desplazas la carga. Y esa velocidad, obviamente, depende de la fuerza que hayas aplicado. Si has aplicado más fuerza ante la misma carga, conseguirás más velocidad y, por tanto, más potencia. O sea, de la potencia no es necesario ni hablar. No es necesario, no aporta absolutamente nada. Simplemente consigues más velocidad o consigues menos velocidad. Si consigues más velocidad, has generado más potencia. Si consigues ante la misma carga. Si consigues menos velocidad, pues has generado menos potencia. Pero todo va a depender de la fuerza que hayas aplicado. O sea que eso por ahí por un lado. En segundo lugar, tomar como referencia la potencia tiene un problema. Y es que es mucho más caro, es mucho más difícil, es mucho más impreciso. Porque para ello tendrías que tener valores de fuerza. Y medir la fuerza, pues si se mide directamente es mucho más caro. Y además menos aplicable, menos facilidad para aplicarlo en cualquier situación. Y además tiene el inconveniente que si no utilizas plataformas, si no la mides directamente, pues al medirla indirectamente ya empiezan a acumularse más errores. Aparte de que siempre sería una medición indirecta de la fuerza y por tanto también de la potencia. Y al final no te soluciona nada. Después, como referencia para programar el entrenamiento, no tiene tampoco ningún sentido, porque bueno, hay una pega que yo pongo en los cursos de hace mucho tiempo, es que tú dices, vamos a entrenar al 90% de la máxima potencia, e inmediatamente tienes que añadir una información, y es, por debajo de la potencia máxima o por encima de la potencia máxima. Pues claro, la relación entre la carga o la velocidad y la potencia es curvilínea. Entonces, si vas a trabajar con el 90%, puede ser con una carga que proporciona el 90% de la potencia, pero que está por debajo de la carga que alcanza la máxima potencia. Y por encima de la carga con la que alcanza la máxima potencia, hay otra carga con la que también se alcanza el 90% de la máxima potencia. Pero claro, entrenar con una carga u otra es muy distinto. Y siempre estamos con la máxima potencia. Una cosa ridícula. Es decir, si yo estoy entrenando con la misma potencia que antes, ¿cómo el efecto es diferente? La velocidad es diferente. O me fatigo mucho aquí y allí no me fatigo. Es decir, que no tiene sentido entrenar con la máxima potencia. Aparte, todo esto es inconveniente, ¿no? Y después hay otro problema, que ya hemos dicho también en una ocasión, que tú puedes mejorar la potencia y no mejorar el rendimiento. ¿Verdad? Tú desplazas el cuerpo a la misma velocidad, pero pesando más kilos, pues generas más potencia, sin embargo no tienes mayor rendimiento. Solamente si tienes que chocar contra alguien. ¿De acuerdo? Entonces, al emplear la velocidad, tienes todos los problemas solucionados. Siempre la velocidad, el cambio de velocidad significará cambio de rendimiento, positivo o en negativo. Y medir la velocidad es muchísimo más preciso que cualquier otra variable, que la fuerza, que la potencia, que cualquier otra. Y además es muchísimo más barato y más útil, más fácil. Vuelvo a repetir lo mismo. Cuando nosotros hicimos el primer medidor aquí para medir, en fin, un encoder, que fue aquel famoso isocontrol, que la gente le decía el aparato de Vadillo, bueno, pues aquel aparato, yo introduje ahí muchas variables relacionadas con la fuerza, la potencia, la tal. Bueno, obviamente, bueno, aquello se utilizaba en su momento, se llegó a utilizar para algunas cosas, pero después, a través del tiempo, pues se va afinando, digamos, se va analizando y se llega a la conclusión, como ya llegué hace bastantes años, que
Lo único que nos interesa medir es la velocidad. Lo que pasa es que ahora, bueno, nosotros tenemos, yo no tengo nada, pero existe este TFOR, que te da una información sobre velocidad, pero además ya incorpora todas las aplicaciones que necesita un entrenador para realizar mejor su entrenamiento y tener mayor información, ¿no? Como es la velocidad máxima, la mínima, la pérdida de velocidad en cada serie, todo esto viene incorporado y próximamente probablemente se incorpore, a ver cómo lo podemos hacer, el propio índice de esfuerzo, ¿no? Que es un índice que hemos diseñado nuevamente y que tiene bastante validez por la altísima relación que tiene con la fatiga, ¿no? Entonces, repito que después entrenar con la carga de máxima potencia no garantiza nada, garantiza que vas a mejorar, al menos temporalmente, depende del ejercicio, porque eso es otra cosa. Tú entrenar con la carga de máxima potencia en press de banca es nada, a no ser que sea una persona que nunca ha entrenado, entonces te va a venir bien. Pero no porque sea la máxima potencia, sino simplemente porque es una carga bajita y, bueno, y es suficiente para mejorar la fuerza. Pero ahora un sujeto que esté habituado a entrenar con el 37, el 40% de una RM, pues obviamente es un estímulo excesivamente bajo para una persona que ya lleva cierto tiempo entrenando. Sin embargo, toda la vida vas a estar entrenando prácticamente con la carga de máxima potencia en una cargada de fuerza. Y es el único entrenamiento y la única carga que tienes que hacer. ¿Se dan cuenta? No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y sin embargo, pues, en el press de banca, pues no tienes que entrenar nunca, salvo que sea, ya te digo, una persona que nunca ha entrenado, la está aprendiendo, nunca tienes que entrenar con el 30 y tantos por ciento, el 40% de la repetición máxima, la carga equivalente, ¿no? Entonces, fijaros todos los inconvenientes que puede tener eso, ¿no? ¿De acuerdo?